Compañeros, mi nombre es Jairo Zambrano, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, y explicaré mi trabajo siendo programador. El primer punto del usuario nos tocaba pronunciar tres palabras, ya que no pude descargar MATLAB por problemas económicos, ya que toca comprarlo. Trabajé en Scilab. El primer inconveniente que me encontré fue que en Scilab no se puede grabar audio, simplemente se lo puede subir. Entonces me tocó subir los tres audios grabados en unas variables que denominé A, B y C. Son las variables en las que denominé las tres palabras diferentes. Al igual, tampoco pude encontrar la forma de reproducirles uno detrás del otro. Así que para continuar con el trabajo y no quedarme ahí, los grabé juntos en todas las opciones que se podía, las cuales están grabadas en D, E, F, G, H, I. Entonces, continuando con el trabajo, nos decía que debemos hacer que el usuario escoja el orden de las palabras pronunciadas. Entonces, la opción, que es la open, será igual a la entrada, que escoja el orden y le pedirá al usuario que escoja el orden de las palabras, siendo uno igual palabra uno, palabra 2, palabra 3, siendo la opción 2 palabra uno, palabra 3, palabra 2, y así sucesivamente como aparece en la pantalla. Entonces, el usuario, al ingresar un número, por ejemplo, digamos, escogiendo la opción uno, entonces usamos el componente if, que nos dice que si la opción es sí y solo si uno, entonces se reproducirá D, que viene a ser palabra uno, palabra 2 y palabra 3. Y se graficará la señal de la misma palabra. Y así el mismo proceso se repite con todas las opciones que se pueden dar, de la uno a la 6. Entonces, pasando de programador al usuario, vamos a ejecutar y tendremos que nos pide. Al ejecutar el programa nos pide que escoja el orden de las palabras. Entonces escogemos palabra número uno. Damos Enter y pronunciar la palabra escogida y nos va a graficar inmediatamente. Nos da la gráfica de la opción escogida. Comenzaremos con el segundo ejercicio desde la vista de programador. Entonces el segundo ejercicio nos dice que debemos debemos hacer varias gráficas, ¿no? Entonces la primera gráfica que nos pide, primero que todo nos dice que el usuario debe ingresar el voltaje de la señal de entrada, la ganancia de tensión y la corriente incluida en la señal de salida. También dice que debe el usuario darnos la desfase de la señal de salida y el voltaje de ruido de la señal. Entonces, de acuerdo a esto, nos pide que la primera gráfica es de la señal de entrada por la señal de salida. Ya que no tenemos la señal de salida, debemos encontrarla. Entonces, la señal de salida viene siendo la multiplicación de la señal de entrada por la ganancia de tensión, que en este caso representaremos con N3 la señal de salida. Entonces, la primera gráfica que nos pide señalar la señal de entrada versus la señal de salida. Entonces, ya que la señal de entrada es N1 y la señal de salida será N3, entonces graficamos con el graficador plot, graficamos la variante B, ya que en B le decimos que nos grafique N1 versus N3, que sería señal de entrada versus señal de salida. Y así lo graficamos con las demás gráficas. Con el componente subplot graficamos, le damos la orden de que nos grafique las cuatro, que nos saque las gráficas juntas. Entonces la primera gráfica va a ser la gráfica de B, ya que B viene siendo
la gráfica de N1 y N3, señal de entrada por versus señal de salida. En la segunda nos pide que grafiquemos la señal de salida del amplificador versus la señal de salida, incluyéndole un nivel de corriente directa definido por el usuario. Esta gráfica la graficamos con la variante F, ya que en F le decimos que nos grafique a N3 versus N3 más N4, que viene siendo señal de salida versus señal de salida más la corriente continua más N4, que es la corriente continua que se incluye en la señal de salida. Entonces nos va a graficar la segunda gráfica. La tercera gráfica nos dice que grafiquemos la señal del amplificador, la señal de salida del amplificador versus la señal de salida incluyendo un ruido blanco. Si igualmente graficamos la variable R, que nos dice que es la gráfica de la salida por la salida más un ruido, que el ruido es el voltaje de ruido que el usuario nos dio al principio. Y por último, nos pide que grafiquemos la señal de entrada del amplificador versus la salida, incluyendo el desfase que el usuario nos indicó al principio. Entonces la gráfica nos graficará la variable E, que la variable E nos dice que nos va a graficar la señal de entrada, que es N1, versus la señal de salida, que es N3, más a la señal de salida le incluirá N5, que N5 es desfase de la señal de salida que nos dio el usuario. Entonces, ya teniendo esto como ya explicado como programador, vamos a ejecutar como usuario. Ya para iniciar como usuario, entonces el programa nos pide que dictemos el voltaje de la señal de entrada al amplificador de tensión en escala lineal. Le daremos un valor de 6 voltios. Damos Enter. Ahí nos pide el voltaje de entrada. Nos volvió a pedir el mismo voltaje. Valor de 6. Ya con un valor de 6 el voltaje de la señal de entrada, le daremos que la ganancia la ganancia de tensión será de 5. El nivel de corriente será de 5, digamos. La desfase, digamos que será 6. Y el voltaje de ruido será 5. Entonces nos da por resultado las 4 gráficas, son estas, y nos dice que la potencia de salida será de 30. Entonces ya con el resultado de la potencia de salida, ya nos dio las gráficas, que son las 4 que están aquí. La gráfica de señal de entrada versus señal de salida, la señal de salida del amplificador versus la señal de salida incluyendo la corriente directa definida por el usuario, la señal de salida del amplificador versus la señal de salida incluyendo el ruido blanco, y la señal de entrada del amplificador versus la señal de salida incluyendo un desfase definido igualmente por el usuario. Muchas gracias.